Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta que es ya la quinta sesión de conferencias de nuestra plataforma Alfa Pro Contigo. El día de hoy es un gusto para mí presentar al doctor Raúl Garza Bulnes, quien será el conferencista de esta noche. Un currículum bastante amplio del doctor. Me permití hacer un pequeño resumen para presentarlo con ustedes. El doctor Raúl Garza Bulnes es médico cirujano por la Universidad de Monterrey. Después hizo una subespecialidad en pediatría en el Hospital Clínica y Maternidad Conchita, también en la ciudad de Monterrey. En ese periodo el doctor realizó residencias en el Texas Children's Hospital. También tiene una subespecialidad en neonatología en el mismo Clínica Hospital y Maternidad Conchita. En este lapso también realizó prácticas, algunas estancias en la Universidad del Sur de California. Posteriormente, el doctor Garza cursó estudios de posgrado en alta dirección de empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPA. Actualmente, el doctor es jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología del Hospital Cristus Muguerza, es profesor titular de posgrado en pediatría del Hospital Cristus Muguerza y Universidad de Monterrey, y es director médico del Hospital Cristus Muguerza. Como ven, pues es un verdadero lujo tener el día de hoy como invitado al doctor Garza Bulnes, y el título de la plática que nos va a impartir es Alimentación después del año de vida, tendencias para promover un adecuado desarrollo. Antes de ceder cámaras y micrófonos al doctor Garza Bulnes, les comento que ustedes van a poder hacer preguntas en el chat, o también los podemos habilitar para abrir sus micrófonos y hacer preguntas directamente al doctor. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les vamos a pedir que nos ayuden con una pequeña encuesta de no más de 4 o 5 preguntas, y no es más con el afán de mejorar en este tipo de sesiones. Bien, sin más que agregar, es para mí un honor presentarles al doctor Raúl Garza Bulnes. Adelante, doctor, por favor. Buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches, doctor Miguel, y muchas gracias por la invitación nuevamente para estar aquí con ustedes y compartir pues algo de conocimientos y a lo mejor discutir conocimientos de nutrición en estas etapas tempranas de la vida. Me imagino que ahí ya se está viendo la presentación. Nada más si me pueden confirmar que se escucha y se ve, por favor. Sí, se ve y se escucha, doctor. Adelante. Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a empezar a hablar de lo que es la alimentación después del año de vida, algunas tendencias para promover un adecuado desarrollo, pero inicialmente quisiera empezar por hablar un poquito, no mucho, de programación metabólica temprana, porque como vamos a platicar más tarde, vamos a ver cómo todo esto está relacionado, concatenado. La programación metabólica temprana es el resultado de lo que somos nosotros en nuestra genética, ¿sí? De cómo el medio ambiente nos afecta, y a esto le llamamos epigenética, cómo el medio ambiente afecta nuestra conformación genética y cómo toda esa relación entre la genética y el medio ambiente va conformando, al final de cuentas, lo que es nuestro fenotipo, desde que estamos dentro del útero de la mamá hasta lo que somos el día de hoy. Todo esto está muy relacionado con lo que han llamado los primeros 1000 días, que es una etapa temprana del ser humano, desde el momento de su concepción. Los primeros 1000 días ocupan lo que es la parte del embarazo y luego los primeros 2 años de la vida, y en donde la nutrición juega un papel muy importante, porque en la forma en que nos nutramos en esa etapa temprana va a ser la forma en cómo nuestro organismo, nuestro cuerpo se desenvuelva posteriormente. Entonces, esa cantidad y calidad de nutrientes que recibamos desde que estábamos dentro de nuestra madre y en estos primeros años va a ser fundamental. Ahora me voy a ir un poquito más allá, porque en los últimos años esos 1000 días están tratando de ampliarlos a los 1500 días. Y esto ya nos ocupa la parte que vamos a ver finalmente, que es la alimentación después del año, principalmente entre el año y los 3 años de vida. Voy a ponernos un poquito en la situación de esto con un estudio que se hizo aquí en México hace unos 8 años en niños menores de 6 años, en donde se fueron a analizar a través de 2057 niños aproximadamente, usando un recordatorio de alimentos de 24 horas, que eso es una forma de cómo podemos analizar lo que un niño consume o lo que alguien consume en el último día.
Y lo que encontraron en este estudio, que fue muy interesante, es que en general en nuestro país los niños en esas edades tienen una ingesta inadecuada de hierro, de calcio, de vitamina D, de vitamina E, de folato, de fibra, de ácidos grasos poliinsaturados. Y al contrario, tienen una ingesta excesiva de energía, grasa saturada, azúcares añadidos y sodio. Es bien interesante leer el estudio porque uno no se imagina que, por ejemplo, en el periodo de los primeros 6 meses, en donde la recomendación es leche materna, haya niños que en esos primeros 6 meses, aún en esta etapa, en estos últimos años, les ofrecen leche entera de vaca, les ofrecen otro tipo de alimentos. Y si nos vamos recorriendo en esta tabla, en las edades, en la segunda columna son de 6 meses a 12 meses y luego lo que está encerrado, que es la etapa que nos ocupa en esta conferencia, vemos que desgraciadamente muchos de los alimentos que ocupan los mayores porcentajes del total de alimentación en estos niños son alimentos que no son realmente nutritivos y en los primeros lugares vemos, bueno, la leche entera de vaca, que vamos a hablar al final un poco de ella, sopas, fórmula infantil, tortillas y luego ya empezamos con pan dulce, que pues aquí en nuestro país es la delicia para todos, bebidas tradicionales que muchas de ellas tienen una cantidad de azúcar muy, muy grande y galletas, etcétera, ¿no? Entonces, ese estudio es muy interesante porque nos dio una radiografía o nos mostró una radiografía de lo que es el estado nutricional, con lo que se están alimentando nuestros niños en esas etapas tempranas de la vida. Voy a hacer un recorrido rápido sobre la alimentación infantil. Tenemos que hablar de leche materna y la lactancia materna es el mejor alimento para los niños, ¿sí? En los primeros 6 meses de vida, la recomendación es que la alimentación sea a base de lactancia materna exclusiva y esto lo conocemos muy bien y tenemos nosotros que educar a nuestros pacientes, a nuestra población con esto. Pero si esto no es posible por alguna razón, bueno, tenemos que buscar alguna leche de fórmula, algún sucedáneo que tenga nutrientes adecuados en cantidad y calidad y que se parezca lo más posible a la leche materna. ¿Qué beneficios tiene la leche materna? Necesitaríamos varias horas para hablar de ellos. No es el tema de esta noche, pero protege contra infecciones, contra trastornos metabólicos, contra problemas alérgicos, problemas metabólicos como obesidad, diabetes, etcétera. Y se sabe que la leche materna mejora mucho el desarrollo neurocognitivo. Aún para bebés prematuros, la leche materna, aunque nutricionalmente quizá no sea tan completa y tenemos que ayudar con algunas cosas para nutrirlos bien, pero tiene un efecto protector para infecciones, para inflamación, mejora la cuestión del apego, aunque la mamá no se esté prendiendo directamente a su bebé, y la cuestión del mejor desarrollo neurocognitivo. En resumen, la leche materna es un tejido que es muy dinámico y que cambia y está hecho específicamente de cada mamá para cada bebé que tenga, inclusive diferente entre los bebés que tiene. Y tiene muchas situaciones que hacen que sea dinámica. La parte fisiológica es en qué etapa de la lactancia está, qué etapa de cuidado, si es diurno, nocturno. En el caso de los bebés, depende también del género, cuánto pesó al nacer, su composición corporal. La parte de la madre, pues que es quien la produce. La leche humana se vuelve dinámica en base a la dieta, a la edad, al índice de masa corporal de esa mamá, al grupo étnico, a su salud metabólica, a la actividad física que tenga. Y en cuanto al comportamiento del bebé, es el tiempo entre comidas y la alimentación a libre demanda. Entonces realmente tenemos que conocer y reconocer que la leche humana, la leche materna es el mejor alimento para los bebés en estas etapas tempranas de la vida. Pero ¿qué pasa después de los 6 meses? A los 6 meses tenemos que iniciar con la alimentación complementaria. La alimentación complementaria debe empezar los 6 meses como un complemento, como ellos lo dicen, para la lactancia materna. Pero no por esa razón dejar la leche materna. De hecho, y esto yo creo que todos lo sabemos, pero debemos de recordarlo, que la recomendación actual es que se ofrezca leche materna no solamente esos primeros 6 meses, no solamente ese primer año que alguna vez recomendó la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud. La recomendación de lactancia materna continúa
hasta los 2 años actualmente, y hay algunas asociaciones como ESPAGAN en Europa y actualmente también la Academia Americana de Pediatría que se han pronunciado por que se prolongue durante más tiempo, si es posible, el que haya una alimentación con leche materna. Y esto va a ayudar en muchas cuestiones a ese ser humano. Pero a partir de los 6 meses necesitamos agregar otras cosas. Y esos son los alimentos complementarios, que son alimentos sólidos, semisólidos y suaves, que se ofrecen además de esta lactancia materna. ¿Qué tenemos que esperar para iniciar esto? Pues que el bebé o ese niño esté preparado para poder recibir estos alimentos complementarios. Y para eso nosotros como pediatras tenemos que valorar el desarrollo de sus habilidades, el desarrollo motor y oromotor, el desarrollo de la función renal, ¿sí? El desarrollo de la función digestiva y cambios en su neurodesarrollo que nos hagan ver que ese bebé está listo para poder iniciar su alimentación complementaria. Esta es una tabla en donde pongo la cuestión del desarrollo gastrointestinal y en donde vemos una lista de enzimas digestivas y la etapa del desarrollo de ese niño desde el embarazo hacia el lado izquierdo y luego ya después del nacimiento y en los primeros meses de la vida hasta los 2 años, cómo esas enzimas van teniendo una mejor función, o se van produciendo primero y van teniendo una mejor función conforme va avanzando la edad de estos niños. Entonces son cuestiones que nosotros, aparte del desarrollo neuromotor, tenemos que tomar en cuenta también su desarrollo digestivo y las etapas. Por eso no se recomienda iniciar, por ejemplo, alimentación complementaria antes de los 4 meses, porque muchas de estas enzimas no están funcionando adecuadamente y porque el desarrollo neuromotor del niño todavía no es el adecuado para que pueda recibir estos alimentos. Y esto nada más es una gráfica de los hitos del desarrollo y pues necesitamos que ese bebé vaya desarrollándose bien para poder empezar la introducción de alimentación complementaria. Y esta es otra tabla en donde mencionan que según, por ejemplo, los primeros 3 meses, cuando hay un reflejo de búsqueda, succión, lo que ofrecemos es leche materna. Entre los 4 y 7 meses, donde hay un mejor sostén cefálico, un aumento de la fuerza de succión, etcétera, empezamos ya a partir de los 4 o 6 meses con los alimentos semisólidos, purés o papillas, y ya que el niño tiene mejor control muscular y otros movimientos laterales de la lengua, etcétera, pues ya empezamos con alimentos sólidos, picados o desmenuzados para luego integrarse después del año a la mesa familiar. ¿Cuáles son los objetivos de iniciar la alimentación complementaria? Pues es, como ya lo dije, complementar la lactancia y hacer la transición de lactancia a alimentos familiares. Introducir alimentos apropiados para la edad, preparados con una consistencia apropiada y ofrecerlos en una forma adecuada. Esta es una tabla de recomendaciones de cómo hacerlo y me voy a ir a la última columna, entre los 12 y 23 meses, en donde lo que debemos de ofrecer ya son alimentos familiares. El estado de ese niño ya es con un estado de neurodesarrollo avanzado. La frecuencia que se recomienda son 3 a 4 comidas, más la lactancia que ya comenté ahorita, y se pueden ofrecer 1 a 2 snacks, pero conforme van creciendo los niños, las recomendaciones actuales mencionan que se prefiere enfocarse en las comidas familiares y tratar de evitar los snacks. Las cantidades de 3/4, una taza completa de 250 mililitros en cada una de esas comidas. Y bueno, los riesgos que hay en esta etapa son los riesgos de utilizar altos niveles de sal, que puede producir hipertensión arterial, y altos niveles de azúcar que pueden terminar en obesidad y caries. Siempre valorar las preferencias. Por ejemplo, hay problemas inicialmente con preferencias por frutas y vegetales y hay algunas recomendaciones como iniciar con los vegetales, estar repitiendo la exposición a ellos para que el niño lo acepte mejor y lo tolere mejor. En cuanto a los métodos de alimentación, que esto es más antes del año, pero los menciono nada más, está la técnica clásica, que es la que hemos utilizado durante muchos años, y en los últimos años ha tomado popularidad el método que conocemos como Baby-led weaning. No me voy a enfocar mucho en esto, no es el tema de la noche, pero es importante conocer un poco de ellos. Y el método Bliss, que es una combinación entre los dos. Aquí lo más importante es la capacidad de respuesta de los padres a los signos de hambre y saciedad. ¿Qué significa esto? Que nosotros como papás tenemos que estar al pendiente de cuando el niño ya no quiere comer y no ofrecerle de más, o ver cuando el niño nos está pidiendo de comer y empezarle a ofrecer. Y eso es lo más importante que el método que utilicemos en la alimentación.
En cuanto a alergias, también, que es una situación que se comenta mucho sobre esto, actualmente la recomendación de retrasar la introducción de alimentos alergénicos se ha quitado. De hecho, algunos estudios reportan un incremento, si se retrasa esto, un incremento en la incidencia de alergia, y por eso la recomendación actual es no retrasar la alimentación de alimentos alergénicos a etapas posteriores. O sea, desde los 6 meses pudiéramos empezar con alimentos como lácteos, pescado, mariscos, cacahuate, huevo, etc. Eso también en los últimos años tuvo mucha discusión. Ya enfocándonos en lo que es la alimentación entre el año y los 3 años de vida, los objetivos de esta es, primero, lograr un estado nutritivo óptimo, lograr un crecimiento y desarrollo adecuados, lograr una prevención de enfermedades a corto, mediano y largo plazo, y aquí es donde se une esto a lo que comentaba en un principio de la programación metabólica temprana, y finalmente instaurar normas dietéticas saludables. ¿Por qué? Porque lo que el niño coma y nos vea comer como papás y les enseñemos nosotros a esa familia a comer como personal de salud, es lo que va a seguir haciendo el resto de su vida. Y esto va a ser fundamental para su salud futura. Por eso es importante conocer de esto y adentrarnos un poquito más en el tema. ¿Qué pasa con estos lactantes mayores después del año? Pues ellos deben de participar en comidas familiares, ¿sí? Realmente las guías de alimentación a nivel internacional o a nivel nacional deberían de nombrar los grupos básicos de alimentos, darnos las cantidades aproximadas y proporcionar recetas de acuerdo a los hábitos locales. Eso rara vez sucede, pero hay que buscar la forma de tenerlo. Suplementos de nutrientes y alimentos fortificados se deben de utilizar solamente cuando estén indicados, y se recomienda que las comidas se acompañen de bebidas con un bajo contenido energético o que no tengan un contenido energético de ninguna forma. Entre el año y los 12 años, nosotros tenemos que considerar que se incluyen varias fases del desarrollo. Los lactantes mayores, conforme van aumentando sus destrezas motoras, se van a alimentar de una variedad de alimentos muy grande. Pero esas preferencias desarrolladas en el primer año, en lo que se comió durante el primer año, pueden ser modificadas por padres, por hermanos, por amigos. Por eso es muy importante en esta etapa, principalmente del año a los 3 años, ser muy vigilantes de lo que ese niño está consumiendo y estar educando a la familia sobre el consumo, por lo que ya mencioné que esto va a significar cómo se va a comportar en un futuro. La dieta saludable se debe recomendar a partir de consideraciones científicas, que es en lo que nos basamos mucho nosotros, pero también en consideraciones prácticas. ¿Qué son los criterios científicos? Bueno, pues estos toman en cuenta las recomendaciones de ingestas nutricionales y energéticas para ciertas edades, para que esos niños tengan un crecimiento y desarrollo normal, tratando de evitar la malnutrición o desnutrición o la sobrenutrición. Y los criterios prácticos es ya enfocarnos en nuestro medio ambiente, ¿sí? Es ver los hábitos regionales o nacionales, si hay disponibilidad de ciertos alimentos, la preferencia de sabores, etcétera. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y encontramos frecuentemente en la literatura o en libros tablas como esta. Tablas donde recomiendan, según la edad, que es los números de arriba. La primera columna es al año de edad, la segunda entre los 2 o 3 años, y luego de los 4 a los 6. Y vemos recomendaciones de generosamente qué podemos ofrecerle a esos niños. Bebidas y las cantidades. Vegetales en las cantidades con gramos, frutas, etc. No voy a mencionar cada uno de los puntos. Esto lo podemos encontrar y la plática con toda confianza se las puedo facilitar para que lo vean. Pero son las recomendaciones de qué es mejor que coman generosamente, qué es mejor que coman moderadamente. Por ejemplo, moderadamente son lácteos, lo que es queso, yogur, etc. Carne, huevos. Pescado, por ejemplo, recomiendan 1 o 2 veces a la semana. Que consuman muy poco aceite, mantequilla, etc. Y lo que viene mero abajo, que es las toleradas, tratar de que sea lo menos posible o 1 vez a la semana como máximo, pastel, dulces, alimentos con mucha sal, etc. Y tenemos el grupo de alimentos, los grupos de alimentos, que los principales son cereales y almidones, vegetales, leguminosas y frutas, grasas y aceites, carne, aves, huevos y pescado, leche y lácteos, y nosotros tenemos que hacer una combinación de ellos para tratar de lograr lo que ya conocemos y sabemos que es el plato del buen comer. Entonces, esta
dieta en estos niños debe ser una dieta variada, que sea una dieta de calidad, que sea adecuada, que sea suficiente y que sea equilibrada entre todos estos grupos de alimentación. Perdón. ¿Qué problema tenemos en estas edades? En estas edades en la dieta, el problema es que es muy fácil tener un aporte excesivo de proteínas, tener un aporte excesivo de energía basado en proteínas, carbohidratos. Y también que la dieta, las cuales les gustan mucho a los niños y como papás a veces batallamos para quitarles eso, son muchas veces dietas bajas en ácido linolénico, ácido docosa hexanoico, que son los LC-PUFAs, en hierro, que es muy importante en esta etapa de la vida, vitamina D y yodo, por ejemplo. ¿Qué es lo que recomiendan para estas edades? Bueno, pues lo que se recomienda es que los carbohidratos conforman el 53% de la energía, las grasas el 33% de ella y que se distribuyan entre grasas saturadas, ácidos grasos saturados alrededor de un 10%, ácidos grasos no saturados 15% y los poliinsaturados un 7%. Y un 14% de energía que provenga de proteínas y que de preferencia de estas proteínas la mitad sean de origen vegetal y la otra mitad de origen animal. Tenemos que tener en cuenta las comidas y patrones. Ya hablamos de que las comidas de preferencia sean en familia y en los horarios regulares para la familia. Que la distribución de alimentos básicos y tolerados puede variar, pero juntas todas las comidas en el día deben de proporcionar una ingesta adecuada de esos nutrientes a lo que conocemos y necesitamos llegar en cada día. Que podemos tener comidas frías. Las comidas frías, por ejemplo, como frutas, como verduras, son ricas en carbohidratos, en fibra, en calcio, en vitamina C, en folato. Y comidas calientes, ¿sí? Como algunas ensaladas, algunas pastas, cereales, arroz, etc. Son alimentos ricos en vitamina B6, vitamina B12, magnesio, fósforo y yodo. Tenemos las opciones de alimentos, que ya vimos los grupos de alimentos. Por ejemplo, los panes y cereales proporcionan un buen aporte de vitamina B, de magnesio, de hierro, fibra, proteína, grasas. Los vegetales y frutas, pues vitaminas, minerales, carotenoides, fitosterinas, polifenoles. La leche y lácteos, calcio, minerales, vitaminas. Las carnes, hierro, zinc, proteína, vitamina B. El pescado, el yodo, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que de preferencia deben de ofrecerse una vez a la semana. Y en el caso de las bebidas, que estas sean en taza, que sean bebidas libres o bajas en energía, que ya lo comenté. Tratar de que los jugos contengan buena cantidad de vitaminas, minerales, pero que no sean muy ricos en azúcares por el riesgo de sobrepeso. En la parte de los requerimientos nutricionales, que es algo que tenemos que estar al pendiente, estos requerimientos son un cálculo basado en los requerimientos de los niños lactando, en donde calculan los requerimientos totales diarios, pero restan lo que proporciona la leche materna. Y eso es lo que se tiene que proporcionar con los otros tipos de alimentos. Esos tipos de alimentos complementarios compensan por la necesidad de provisión de micronutrientes, que ya la leche materna en estas edades ya no los proporciona tanto. Y esas deficiencias de micronutrientes, si llegamos a tenerlas, pues pueden tener un efecto importante en el crecimiento y desarrollo. Esta es una gráfica nada más para que vean cómo el porcentaje de estos micronutrientes de lo que proporciona la leche materna ya en etapas posteriores a los 6 meses es mínimo y necesitamos, que es lo que se ve en color verde, un grupo de alimentos que nos estén proporcionando estos nutrientes para poder tener un buen desarrollo. Por eso la alimentación complementaria. Ahora, hablando un poquito y rápido de los micronutrientes, tenemos el hierro. El hierro es fundamental en esta etapa y tenemos un alto incidencia de anemia ferropénica, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, por la alimentación inadecuada que se da a estos niños. Entonces, los requerimientos de hierro son requerimientos que son elevados y se pueden consumir en la forma M o en la forma no M. La absorción siempre aumenta al combinar alimentos con vitamina C, por eso es importante también que tengamos una buena aporte y fuente de vitamina C y disminuye esa absorción al consumir leche y calcio, leche entera de vaca, me refiero a eso. Los alimentos ricos en hierro biodisponible pues son carne y pescado y los alimentos fortificados con hierro pueden ser cereales o fórmulas enriquecidas con el mismo. En el caso de la vitamina A,
que nos ayuda a proporcionar una visión normal, ayuda en la reproducción, el desarrollo embrionario, y la deficiencia es la principal causa de ceguera en la infancia y hay un riesgo aumentado de muerte por infecciones como diarrea. La vitamina A tiene sus recomendaciones y arriba del año las recomendaciones de suplementación con vitamina A son de 200,000 unidades internacionales cada 4 a 6 meses. Esto principalmente enfocado en poblaciones en donde haya cierta deficiencia de vitamina A, pero nosotros con nuestros pacientes tenemos que estar al pendiente de ello. ¿Qué formas de vitamina A tenemos? La forma preformada, que es de fuentes animales, como en el hígado, la leche, el huevo, y la provitamina A, que es de fuentes vegetales, que es el beta-caroteno, como vegetales de hojas verdes, vegetales naranjas y amarillos. El que siempre ha estado así, principalmente lo que nos viene a la mente es la zanahoria. La vitamina D, que también es muy importante en esta etapa del desarrollo, es una vitamina que ayuda en la regulación de la hemostasis del calcio y fosfato para que apoyen el metabolismo del hueso. Regula respuestas inmunes y su deficiencia produce raquitismo, convulsiones y problemas respiratorios. Hay un riesgo cuando hay una exposición limitada al sol y piel oscura. Para los 3 meses de vida, la ingesta normalmente está por debajo de 400 unidades por día. Entonces, tenemos nosotros que poner una atención porque el aporte recomendado en el primer año de vida y se modifica muy poco para el resto del tiempo es 400 unidades internacionales al día y las fuentes de esto es aceite de hígado de bacalao, pescados aceitosos, yema de huevo y nos ayuda mucho la luz solar. Y otros micronutrientes como el zinc, el yodo y la vitamina B12, cuyos aportes están en la tercera fila, en la parte de abajo. Para el año y 3 años, el zinc son 2.5 miligramos al día, para el yodo son 65 microgramos al día y para la vitamina B12 son de 1 a 3 años, 0.9 microgramos por día. ¿Dónde vamos a encontrar esto? El zinc, principalmente en mariscos, carne roja, champiñones, nueces, el yodo, pues en la sal yodatada, en el pescado, en la leche, el huevo. La vitamina B12 en la carne, el pescado, lácteos y huevo. Y son micronutrientes que nos ayudan en crecimiento celular, metabolismo, ayudan o colaboran en la función inmunológica, el yodo en la síntesis de hormonas, la vitamina B12 en el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso central. Esos fueron algunos micronutrientes. Ahora, hablando de algunos macronutrientes, tenemos principalmente a las proteínas. Las proteínas pues, son un componente nutricional importante. Quizá en estas etapas tempranas de la vida el componente más importante nutricional para estos niños. Proporcionan esos aminoácidos esenciales y energía para el crecimiento y desarrollo y colaboran en la función e integridad celular. Hay una situación con las proteínas que es la relación de energía proteica del total de la energía, y este es un indicador de la calidad y cantidad de proteína en los alimentos. Sabemos, y hay muchos estudios al respecto, que es importante no sobrealimentar con proteínas en estas etapas tempranas de la vida. Entonces, las recomendaciones son con esa relación de proteica, de la energía proteica, de la energía total, no debe ser superior al 15% al día para el primer año de vida y en etapas posteriores el límite inferior debe ser de 4.3 a 6.3% al día. La fuente de proteínas es carnes, pescado, leguminosas, lácteos y huevo. Y en el caso de las grasas, que proporcionan ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles y son una muy buena fuente de energía, prácticamente la mitad de la energía que se debe proporcionar con la nutrición. Los alimentos bajos en grasa tienen una densidad energética baja y no se logran los requerimientos energéticos del niño. Por eso nosotros tenemos que encontrar una forma adecuada de poder proporcionárselos. Ahora, dietas con un componente graso mayor al 50% se han asociado a una disminución de la diversidad dietética. Por eso la recomendación es un poco abajo, entre el 50 y un poco abajo del 50%. Y se prefiere que sean grasas insaturadas las que tengan un mayor aporte. Un aporte del 30%, o sea, mínimo 30% de grasas como porcentaje del total de energía es suficiente para el crecimiento normal y desarrollo a largo plazo, y esto hay que tomarlo en cuenta. De grasas insaturadas, las fuentes son el pescado aceitoso, aguacate, cacahuates, que esas son de las que se prefieren.
De las grasas saturadas, que vamos a decir que tengan una preferencia intermedia, es la grasa de la carne y procesados, lácteos, coco, y lo que definitivamente debemos de tratar de que no se consuma tanto son las grasas trans, como las galletas, donas, comidas grasosas, papas fritas, hamburguesas, otro tipo de alimentos como estos dos jovencitos que están tratando de comer, por un lado chocolates, etcétera, y por otro lado pizza. De los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, pues estos colaboran en el desarrollo neurológico visual. Una suplementación de DHA en la alimentación complementaria se ha asociado a una mejoría en la agudeza visual a los 12 meses de edad. Y el consumo de grasas trans, que ya lo platicamos ahorita, está asociado a un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Dónde encontramos el S-PUFAS? Bueno, el ácido linoleico pues es en nueces, en yema de huevo, aceites vegetales como el girasol, canola. El ácido alfa-linoleico en nueces, semilla de lino, canola, aceite de soya. Y el DHA en pescado aceitoso, principalmente. En cuanto a los patrones dietéticos, es importante saber o conocer los nutrientes de cada fuente de alimento. Por eso el pequeño resumen que les hice ahorita. Es importante enfatizar la importancia de un patrón dietético saludable. O sea, la combinación de alimentos que hagamos tiene que ser lo más saludable posible. La densidad nutricional de esos alimentos y la biodisponibilidad, o sea, lo que el cuerpo va a disponer para su crecimiento y desarrollo, juegan un papel importante. Y, por ejemplo, alimentos con alta biodisponibilidad, tenemos a las leguminosas, alimentos ricos en vitamina C y pequeñas cantidades de carne, pescado, aves. Alimentos de baja biodisponibilidad, eso quiere decir que necesitamos consumir más para que puedan ser útiles para nuestro organismo. Es cereales, algunas otras leguminosas y raíces, y un consumo bajo de carne, pescado y alimentos ricos en vitamina C. Y platicarles un poco de dietas especiales, ¿sí? Que básicamente son dietas vegetarianas y dietas veganas. Y cuáles son los nutrientes que pueden estar deficientes en estas diferentes dietas. Y esas tablas también las encontramos en la literatura, pero, por ejemplo, una dieta vegana, que es vegana al 100%, pues va a ser deficiente en hierro, en zinc, calcio, vitaminas A, B2, B12, vitamina D, omega 3 y proteínas. Entonces, de alguna forma, en niños que sus papás sean veganos y que quieran seguir con esa dieta, de alguna forma nosotros como pediatras tenemos que ir complementando esta cuestión, porque si no, esos niños van a sufrir deficiencias de estos nutrientes. ¿Qué comidas tenemos que evitar? Pues la sal. Altos niveles de sal pueden asociarse a hipertensión en la vida adulta. Azúcares. Hay que tratar de minimizar su consumo en alimentos y bebidas, tratar de minimizar el uso de bebidas energéticas que desgraciadamente tanto nos gustan y tanto les gustan a los niños, jugos, refrescos, bebidas endulzadas, etc. Y pues el azúcar en alto consumo está asociado con aumento de riesgo de obesidad en la infancia y posterior, además de caries. Tratar de evitar esto. Chocolates, dulces, etc. Tratar de evitar miel en etapas tempranas por el riesgo potencial de botulismo, y el hinojo, que contiene un carcinógeno natural que se llama estrogol y que no hay datos realmente de su seguridad y no se recomienda ofrecer en alimentos antes de los 4 años, ni en té ni en aceites. Evitar dulces, nieves, azúcares, etc. Y bueno, por otro lado también que coman piedras, ¿verdad? En cuanto a requerimientos de energía, la cantidad de energía que se necesita para hacer un equilibrio entre el gasto energético total a un nivel deseado de actividad física y apoyar un crecimiento y desarrollo óptimo que sea consistente con la salud a largo plazo. Eso es lo que significa el requerimiento de energía. Es cómo llegamos a un equilibrio entre lo que estamos aportando y lo que ese niño está requiriendo para poder soportar su actividad física, pero también su crecimiento y desarrollo, y que todo esto sea saludable no solamente en ese momento, como ya mencionamos otra vez de la programación metabólica temprana, que la salud se extienda a largo plazo hasta la edad adulta o la tercera edad. Las recomendaciones de ingesta energética se basan en el promedio de los requerimientos de la población para que estos no los excedan y disminuir el riesgo de sobrenutrición. Y hablamos de 3 o 4 términos, que es metabolismo basal, termogénesis, la actividad física y el costo energético del crecimiento.
Solamente nada más para tener en idea estas situaciones, hablamos de las definiciones de metabolismo basal, que es la energía gastada para mantener los procesos celulares y titulares que son fundamentales para el organismo, es lo que se gasta en el organismo. El efecto térmico de la alimentación es la energía que se requiere para que el alimento que estamos ingiriendo sea ingerido, sea digerido y luego se absorba, se transporte y sea utilizado. Todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y finalmente el costo energético del crecimiento, que de etapas muy tempranas, del primer mes de edad, que es del 35%, lo que le cuesta al organismo su crecimiento y desarrollo, para el año de edad se va al 3%, se mantiene así durante toda la infancia y en la pubertad tiene un aumento del 4%. Y hablando de la energía, a los 6 meses la leche materna ofrece los 2 tercios de los requerimientos de energía, pero posteriormente esto va disminuyendo y por eso se requiere la alimentación complementaria. Hablamos de una desnutrición cuando hay un aporte insuficiente relacionado con desnutrición energético-proteica y una sobrenutrición cuando hay un sobreconsumo que ocasiona una ganancia excesiva de peso. Y esto aumenta el riesgo de obesidad infantil. Esto es la parte de alimentación en general posterior al año y principalmente entre el año y 3. Ahora me voy a meter un poquito a hablar de las fórmulas, sin antes volver a mencionar que la leche materna sigue siendo el mejor alimento todavía en estas etapas de la vida. Entonces, si hay la posibilidad de que esos niños se sigan alimentando con leche materna, nosotros tenemos que educar y favorecer que la alimentación sea con leche materna. Claro, la leche materna va cayendo en cuanto a las cantidades porque nutricionalmente ya no es tan importante y necesitamos que esos niños se alimenten de otras cosas, pero los beneficios propios de la leche materna, que son demasiados, esos se mantienen en cuanto al sistema inmunológico, control de infecciones o disminución de riesgo de infecciones, disminución de riesgo de obesidad, etc. En los casos en los que no se puede ofrecer leche materna, tenemos que ofrecer alguna fórmula. Y yo quisiera hablar un poquito, porque en los últimos meses, inclusive a mí me han hecho preguntas sobre si es bueno, por ejemplo, dar fórmulas de inicio, de las que se dan de los 0 a 6 meses, después del año, que hay alguien que está diciendo que están recomendadas, etcétera. Entonces quise incluir esta parte para hablar un poquito de ello y tener un conocimiento adecuado de lo que son las fórmulas, cómo utilizarlas, cuándo indicarlas, por qué son mejores a veces que la leche entera de vaca, específicamente en esta etapa, y poder educar a nuestra población sobre esto. Las fórmulas se requieren como sustituto de la leche materna. O sea, si por alguna razón no podemos dar leche materna o la mamá no puede, tenemos las fórmulas como un sustituto. Pero estas fórmulas deben satisfacer todas las necesidades nutricionales de un lactante y ser de buena calidad y seguridad. Deben de promover el crecimiento y desarrollo normales. Siempre se van a comparar sus efectos con aquellos de la leche materna. De hecho, si se meten a buscar literatura sobre fórmulas, los estudios siempre tienen una comparación con un grupo que estuvo tomando leche materna. Y por otro lado, no olvidar que son productos que no son estériles y que hay riesgo de infección. Ahora, la mayor parte de las fórmulas que tenemos en el mercado están hechas a base de leche de vaca. ¿Cuál es el problema con la leche de vaca? Y también hablando de la leche entera de vaca, porque también hay una recomendación en algunos países de no dar o no ofrecer leche entera de vaca antes del año, por esto que les voy a mencionar ahorita, pero posterior al año ya ofrecerla en las tomas de leche que el niño requiera. Y ahorita vamos a platicar un poco de ello. La leche de vaca tiene un exceso de proteínas a comparación de la leche materna. Y la cantidad de hierro, vitaminas D, C y ahí se me fue la palabra, es folatos, es baja en la leche de vaca. La leche de vaca, como tiene mucha proteína, mucha cantidad de proteínas, está elevada en la carga de solutos, que esos solutos van a pegarle directamente al riñón. Tiene un alto nivel de grasa saturada, que ya lo platicamos hace un momento, y preferimos alimentar con grasas poliinsaturadas en estas edades, y la leche de vaca, las cantidades de poliinsaturadas están en un nivel bajo.
Aparte tiene un nivel bajo de L-C-PUFAS, de ácido araquidónico, de cosa pentanoico y de docosa hexanoico. Toda esta cuestión, principalmente el exceso de proteínas, hacen que la leche de vaca favorezca una ganancia de peso acelerada y eso se relaciona directamente con sobrepeso y obesidad en etapas no nada más tempranas, sino también futuras. Ahora, ¿cómo se rige la alimentación con fórmulas? Bueno, pues hay algo que se llama el Códex Alimentarius. El Códex Alimentarius emitido por la FAO y la OMS, ¿sí? Que es un códex estándar a nivel mundial en la que todos los países debemos y las instituciones que rigen esto en cada país deben de someterse. Lo que rigen es la composición, la calidad y la seguridad de las fórmulas, ¿sí? Ya les mencioné que la leche entera de vaca no se recomienda durante el primer año, principalmente por un riesgo elevado de anemia ferropénica. No me voy a meter a leer la tabla, como les digo, es una tabla de una propuesta que el doctor Bertolt Koletzko hizo en el 2005 a nivel de la ESPAGAN, pero también para la OMS, de las recomendaciones, como ven en las últimas dos columnas, mínimas y máximas de las cantidades de energía, luego vienen proteínas, lípidos, carbohidratos, todas las vitaminas, los minerales y oligoelementos y otras sustancias por unidades, ¿sí? De, los requerimientos propuestos en la composición de una fórmula infantil. Entonces, lo que hace el Códex es que toma estas recomendaciones y las van cambiando cada cierto tiempo. Y estas recomendaciones del mínimo y máximo es donde las empresas, laboratorios que se dedican a hacer fórmulas infantiles tienen que moverse. No se pueden salir de esos mínimos y máximos por el Códex Alimentario y esto es importante conocerlo. Tenemos las fórmulas de inicio que se dan de los 0 a 6 meses y en ese tiempo pues ya vimos que la leche materna es lo preferido. Y luego tenemos unas fórmulas que se llaman de continuación. Estas fórmulas es un alimento líquido que contribuye en parte con la muy diversificada dieta de los lactantes después de los 6 meses, ya que empiezan con alimentación complementaria y que ofrece potencialmente la adaptación de esa composición del producto a las necesidades de ese niño que van cambiando. Es importante conocer que el estándar, el códex para estas fórmulas de continuación, la última vez que se revisó fue en 1987 y el último códex en general, aunque se han hecho modificaciones, es del 2007. Estas fórmulas de continuación, que son para niños principalmente de 6 a 12 meses, pero pudieran continuarse, y ahorita hago algunos comentarios al respecto, hasta los 36 meses, contienen más hierro, vitamina C, vitamina E y zinc, contienen DHA y ARA, que son los L-C-PUFAS, contienen más calcio, y se recomienda que sean 500 mililitros al día en 2, máximo 3 tomas después del año. Estas fórmulas de continuación tienen una mayor densidad energética por adición de carbohidratos, pero esos carbohidratos no deben de ser mayor del 20% que contengan sacarosa, fructosa y miel, que algunas de ellas sí lo traen. Tienen una mayor cantidad de proteínas a comparación de las fórmulas de inicio y también tienen una modificación de la relación lactolúmida y caseína. Tienen un mayor contenido de hierro y alrededor del 35% es el aporte calórico total en cuanto a grasas. Estas son recomendaciones de Europa. Igual no las voy a leer, les paso la conferencia y las pueden encontrar, pero son las recomendaciones normativas de las fórmulas de continuación, de la normativa de la Unión Europea por un lado, y de las recomendaciones de ESPAGAN, que es la Sociedad Europea de Nutrición y Gastroenterología Pediátrica. Y podemos ver en cuanto a proteínas, los mínimos y máximos que se manejan, en cuanto a grasas, carbohidratos, minerales, etc. Esas son las de continuación, que generalmente las usamos aquí en México entre los 6 y los 12 meses. En vista en países principalmente de Europa, en donde se dieron cuenta en estudios muy similares al que les mencioné inicialmente, como el que se hizo en México, que la dieta en los niños entre el año y los 3 años no era una dieta muy adecuada y que realmente se quedaba muy baja en los requerimientos de hierro, yodo, vitamina D, ácidos grasos poliinsaturados, etcétera. Empezaron a sacar o a comercializar fórmulas de crecimiento. Y estas son fórmulas especiales para niños de 1 a 3 años. Estas fórmulas pueden servir como un sustituto de la leche entera de vaca. De hecho, vamos a decir que la competencia es con la leche entera de vaca,
que ya está recomendado utilizarla a partir del año, pero realmente hay un mejor aporte de nutrientes con las fórmulas de crecimiento. Estas fórmulas deben ser parte de una dieta diversificada, o sea, vaya, no, el niño no debe tomar solamente la fórmula. De hecho, la recomendación, ya les dije, son 500 mililitros en 2 ocasiones al día, máximo 3 veces al día después del año. No hay una directiva específica sobre su composición y esto es algo importante, digo, es bueno conocerlo y saberlo, pero así como, como el códex menciona directivas para las fórmulas de inicio y las fórmulas de continuación, para las fórmulas de crecimiento hasta el momento no hay una directiva específica. Entonces, ¿qué hacen con las fórmulas de crecimiento? Van a ver ahorita algunas tablas, pero son muy parecidas a las composiciones de las fórmulas de continuación. Tienen algunas variantes. Y en el caso de los requerimientos de nutrientes cubiertos, aquí nada más les pongo un ejemplo de comparación. En la segunda columna, la primera columna son los requerimientos diarios de estos nutrientes. La segunda columna es el porcentaje del nutriente que ofrece la leche de vaca con 100 mililitros y la tercera columna es el porcentaje de leche que ofrece una leche de crecimiento. Vean la proteína. La proteína, la leche de vaca ofrece el 126% de la proteína que ese niño necesita. La leche de crecimiento el 92%. Ya platicamos que la leche de vaca trae un exceso de proteínas. El calcio se mantiene igual, pero vean el hierro. El hierro, la leche entera de vaca ofrece 2.9%, pero la leche de crecimiento, que tiene hierro añadido, el 8.6%. Vean el yodo, la diferencia también de 20% a 92%. El zinc, la vitamina D y, por ejemplo, DHA en la leche entera de vaca no existe. Las leches de crecimiento que ya traen DHA añadido ayuda a proporcionarlo. Entonces, estas son algunas de las ventajas nutricionales que tiene el continuar con leche de crecimiento en lugar de continuar con leche entera de vaca como opciones a lo que es la leche materna. Estas fórmulas de crecimiento son modificadas parcialmente, están suplementadas con hierro, con vitaminas, con oligoelementos, aún con aportes mínimos. O sea, ya les comenté que cada empresa o laboratorio tiene sus aportes mínimos y máximos, pero aún con esos aportes mínimos, al consumir 500 mililitros diarios, se cubre entre el 65 y 85% de requerimientos de proteína, calcio, y en el caso de la vitamina D se puede llegar hasta el 100%. Su valor energético va de 65 a 77, en algunas hasta 80 kilocalorías por 100 mililitros. El contenido proteico es discretamente más alto que el de las fórmulas de continuación. Y aquí podemos encontrar algunas que traen alfa-lactoalbúmina y betacaseína A2, que esta combinación de proteínas ayuda a disminuir o a favorecer mejor la digestión de la proteína, en el caso de estas fórmulas, en comparación con la leche entera de vaca, y disminuir principalmente problemas de alergias a esta proteína, en comparación con fórmulas que utilizan beta-lactoglobulina y beta-caseína 1, que tienden a ser un poquito más alergénicas. En el caso de las grasas, muchas de ellas las grasas están compuestas por triglicéridos de cadena media, y la mayor parte de ellas están enriquecidas con DHA y ARA, que esto apoya en un mejor desarrollo visual y mental. En los carbohidratos, pues la mayor parte de ellas, el carbohidrato principal es lactosa. Algunas contienen y algunas tienen fructosa y sacarosa, pero ya mencionamos que esto en estas etapas no se recomienda tanto, entonces hay que vigilar las que no traen y las que traen que sean en cantidades muy pequeñas. Y también incorporan otra serie de elementos nutricionales, por ejemplo, luteína, betaglucano, nucleótidos, que ayudan en el desarrollo inmunológico, desarrollo cerebral, etc. Algunas traen prebióticos como fructooligosacáridos, que los prebióticos pues, son el alimento de los probióticos, que es la microbiota que tenemos en el intestino, y los prebióticos ayudan a que esa microbiota intestinal pues favorezca y sea más positiva con bifidobacterias y lactobacilos. También les pueden añadir, o hay algunas que traen añadidos ácido ciálico, taurina, carnitina, selenio, y algunas traen probióticos inclusive.
Entonces, ¿qué aportan estas fórmulas? Y pues son las diferencias nada más entre la fórmula de continuación y la de crecimiento. Y si ven, las de crecimiento tienden a traer cantidades un poquito más altas de proteínas, cantidades un poco más altas de calcio, de hierro y de vitamina D. Y esta es una lista completa que también encuentran en la literatura. Igual no me voy a meter, pero son nada más diferencias mínimas, pero que están enfocadas ya no en la etapa de los 6 a los 12 meses, sino en la etapa del año a los 3 años en cuanto a las leches de crecimiento y al final, pues la diferencia con la leche de vaca, principalmente en proteínas, el tipo de carbohidratos, etc. Y hay algunos estudios que encontramos en esta década, por ejemplo, este estudio que hicieron en Irlanda con niños entre el año y los 2 años, 500 niños alimentados, unos con leche de crecimiento, que son las columnas que están en azul, grisáceo, y niños que consumieron leche entera de vaca, en donde lo que encontramos principalmente, pueden ver las diferencias, pero vean en cuanto al hierro, cómo los niños que se alimentaron de leche de crecimiento, pues tuvieron una mayor ingesta de hierro en una forma más adecuada, de vitamina D y de vitamina C, que ya anteriormente les mencioné que son fundamentales para esta etapa del desarrollo. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para estas fórmulas de continuación crecimiento? Bueno, tenemos que nosotros revisar la ingestión de nutrientes por el niño, ver qué está comiendo, ver si ese niño no tiene riesgo de algunas deficiencias como de hierro, vitamina D y calcio. Para eso necesitamos hacer un análisis de lo que ese niño está comiendo y para eso hay cuestiones como el análisis que les mencioné en el estudio inicial de un resumen de 24 horas y otras formas de llevar la información de lo que un niño come y determinar si esa dieta es adecuada o no. Hay otro estudio publicado hace 2 años que se hizo en Australia y Nueva Zelanda con niños también entre 1 año y 2 años, comparando la alimentación con leche de crecimiento, 160 niños y otros alimentados con leche entera de vaca, en donde encontraron igual que los alimentados con leche de crecimiento tenían un mejor aporte de hierro, vitamina D y calcio. Tenemos que saber y checar si el niño come bien o no come bien, porque eso también depende de lo que nosotros estemos sugiriendo. En niños que fueron prematuros o exprematuros que tienen algún déficit en su crecimiento y desarrollo, niños que por alguna situación especial o patología requieran alguna dieta restrictiva, son situaciones que también nosotros tenemos que considerar para la indicación de estas fórmulas. Niños que tengan tendencia o en poblaciones que tengan tendencia a ferropenia y anemia, y definitivamente las características socioeconómicas de la familia. Y finalmente, hacer un monitoreo del crecimiento en cuanto al peso, talla, estatura y perímetro cefálico. Tenemos las gráficas de la Organización Mundial de la Salud, que esto nos ayuda mucho para ver cómo van creciendo esos niños y ver cómo se están alimentando y poder dar indicaciones a las familias. Finalmente, lo que queremos es tener niños que nazcan bien, que sean sanos, que crezcan y jueguen adecuadamente, que su cerebro se desarrolle muy bien. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la charla. Estuvo bastante interesante. La muestra de ello es que nuevamente saturamos la plataforma para asistentes. Felicidades, doctor. Y bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, voy a pedir a los participantes, a los asistentes, si nos hacen favor de contestar la siguiente encuesta. ¿Me ayudas, Carla, por favor, para lanzar la encuesta? Listo, doctor. Hay algunas preguntas en el chat. Si nos hace favor de contestarlas, les recuerdo que pueden hacerlas directamente mediante el chat o se les puede activar el micrófono a los asistentes. Adelante, doctor. Sí, en el chat veo nada más, gracias. Ahí un saludo de la doctora Irma Vélez. Muchas gracias, Irma. Igualmente, saludos. Y luego viene un comentario en preguntas y respuestas. La plática se las hacemos llegar con todo gusto. Preguntan si conozco alguna marca nacional de zinc. Hay zinc, hay varias marcas y, por ejemplo, farmacias de diferentes tipos de farmacias tienen su propia marca de zinc. Sí se puede encontrar en forma oral para tomarlo diario como complemento. Así una marca como tal ahorita, sinceramente,
no la recuerdo, pero es fácil que la encuentren en farmacias y en algunas de estas tiendas que se dedican a vender productos de nutrición y para gente que hace ejercicio, etc. Y una pregunta en un niño de más de 1 año, ya con alimentación sólida establecida y aún con lactancia materna, ¿cuál sería la estructuración en su alimentación para esta alimentación mixta? La recomendación es seguir con la leche materna y realmente lo que se recomienda es que sean 2 a 3 tomas de leche materna en el día y que el resto de los alimentos sean dentro del grupo de lo que vimos del plato del buen comer y de los grupos de alimentos que tenemos. Hay recomendaciones a nivel nacional que uno puede buscar. No las puse aquí como tal, como receta, porque yo creo que es más importante, primero, antes de darle la receta a todos nuestros pacientes, conocer el estado nutricional del paciente y las características que mencioné al final, para poder nosotros, en base a eso, hacer un análisis de qué es lo que más le conviene comer, qué áreas están deficientes y en base al conocimiento de los nutrientes que tiene cada tipo de alimento, poder ofrecer más o menos de esos alimentos. Hay situaciones muy claras como lo que mencioné de no más del 50% de aporte de grasas, alrededor de entre un 35 al 50%, y poder dar en una forma pues mixta o bien o adecuada lo que es proteínas, carbohidratos, grasas y checar la cuestión de otros micronutrientes. Espero que haya quedado contestada esa pregunta. En cuanto a lo de la lactancia materna, pues igual son 2 o 3 tomas al día lo que se recomienda. Luego hay un comentario o pregunta de si se recomienda continuar con la lactancia durante el coronavirus. La recomendación actual es continuar con lactancia materna, a pesar de que la mamá tenga sospecha o que esté diagnosticada con coronavirus, a menos de que por alguna razón que ella esté grave o internada en el hospital no se pueda. Para ello, rápidamente hay que seguir unos criterios de seguridad que la mamá tiene que tener para con el bebé, pero la lactancia materna sí se puede y se debe de continuar. Y es lo que se ha encontrado en la gente que ha estado estudiando. Tenemos pocos meses realmente con el coronavirus, aunque parece una eternidad, pero sí es recomendable continuar con la lactancia. Si se recomiendan que los niños tomen complementos de vitaminas de 1 a 3 años, bueno, esto va en parte de la evaluación de dietética o nutricional que hagamos, porque si el niño tiene una dieta que no es adecuada y en la cual no se está ofreciendo la suficiente cantidad de vitaminas, bueno, lo recomendado es suplementar, puede ser con una fórmula de continuación, fórmula de crecimiento, o si acaso no se puede dar por alguna razón estas, pues con los suplementos de vitaminas. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta la cuestión de no sobreindicar vitaminas en niños. También muchas de las presentaciones de ellas vienen como dulces. Tener cuidado nada más porque puede haber intoxicación por vitaminas. Preguntan si más de 6,750 gramos, me imagino que es el peso a 7 kilos de niños, puede ser válido para pasar a una fórmula de continuación en menores que aún no cumplen los 6 meses. Bueno, los primeros 6 meses, la recomendación principal es de leche materna. Entonces, estas fórmulas de continuación, para la edad de los niños, independientemente del peso, la distribución a la composición, o la composición más bien de nutrientes que traen, es por edad, no tanto por el peso. Es más que todo por la edad principalmente. En el caso de hijos de padres veganos, ¿cómo podríamos complementar sus requerimientos de proteínas? Bueno, ahí también hay que hacer el análisis y agraciadamente las plantas y los vegetales también traen proteínas, entonces, pero tenemos que verificar bien y eso yo generalmente trato de hacerlo con el apoyo de alguien de nutrición para ver cómo podemos complementar en ese aspecto, pero sí hay forma de hacerlo. En un bebé vegano,
mencioné ahí en una tabla, pero es hierro, vitamina B, B2, B6, B12, calcio, vitamina E. Son varias vitaminas o nutrientes que nosotros tenemos que vigilar, Irma, en un paciente, bueno, en un bebé que está con una dieta vegana, porque los papás son veganos. Ese tipo de, vaya, todas esas vitaminas, etcétera, calcio, hierro, tenemos que tratar o ver la forma de suplementarlo. ¿Estas recomendaciones aplican a niños Down? Sí, claro que sí, aplican a niños Down, exactamente igual que cualquier otro niño. El agua sola, de hecho, es una muy buena pregunta. Si uno revisa la literatura, la recomendación de bebidas, donde mencioné que no sean energéticas, pues ese es el agua. Entonces es la recomendación principal, que sea agua con lo que se estén dando las bebidas en conjunto con las comidas. ¿Ya se acuerdan que comenté que se podían dar, era bueno dar con las comidas sólidas una bebida? Esa bebida no es la leche. La leche se considera como otro alimento, entonces sí puede ser agua sola. Preguntan si es posible que la mandaran grabada. No sé si la estén grabando y si la pueden mandar, pero por mí no hay ningún problema. Sí, se está grabando, doctor. Se está grabando. ¿Es saludable la mantequilla de cacahuate si no puede comer los cacahuates enteros? Sí la pueden utilizar, solamente tomen en cuenta, igual por la edad, la cantidad de azúcar que la mantequilla de cacahuate también puede traer. Es solamente eso, o no utilizarla todos los días, ¿verdad? Utilizarla en menos cantidad. Alguien ya puso aquí dónde se puede conseguir. Yo no quise decir la marca de la tienda, pero en esa tienda las pueden conseguir Zing y en otras farmacias. Yo me las he topado en otras farmacias. Muchas gracias. Es buena la combinación de cereal y leguminosa porque ambos son carbohidratos, pero juntos dan una buena proteína. Así es. De hecho, las leguminosas tienen una buena cantidad de proteínas que son muy agradables para el buen desarrollo y crecimiento. Mi experiencia con el método Baby Led Weaning. Esa es una pregunta media capciosa, porque ahorita hay mucha discusión al respecto. Les voy a decir lo que yo hago personalmente y basado en pláticas, algunos talleres que he tenido, que yo he tomado, no que he dado, y pláticas con gente que yo considero experta a nivel nacional en alimentación complementaria antes del año, porque esto es antes del año. Yo trato de no hacerlo antes de los 8 meses y eso va muy relacionado y es algo que nosotros como pediatras tenemos que vigilar muy bien, porque puede ser que un niño de 7 meses o de 6 ya tenga un desarrollo neurológico adecuado para hacerlo, pero se me hace muy la parte del riesgo de que se vayan a ahogar. Si no tenemos una buena vigilancia, trato de hacérselas o de ponérselas a los papás muy en perspectiva. Después de los 8 meses, yo les digo que no tengo problema en hacerlo, pero sí les doy indicaciones muy precisas de posiciones, de que estén atentos, de qué tipo de alimentos, etcétera, y se puede usar. No es, vaya, es un método muy bueno como el método tradicional y como la combinación de los dos métodos, que es el método Bliss. Entonces hay que tratar de encontrar una combinación, pero sí hay que tener ciertas precauciones. Ninguno de ellos, sinceramente, es mejor que el otro. Hay una diapositiva que tengo, no la metí ahí, pero igual la puedo agregar una comparación de los 3 métodos para que vean las ventajas y desventajas y las vean ahí. Unos tienen desventajas en algunas cosas y otros tienen ventajas y desventajas en otras. Entonces son muy similares. Yo creo que lo más importante para mí es ver cómo es el desarrollo neurológico del niño, qué tanto vemos que los papás van a estar involucrados en la alimentación de ellos, ¿sí? Y ver la posibilidad de sí hacerlo sin ningún problema. El agua, pues se recomienda darlo con las comidas y también se puede dar entre comidas sin ningún problema. Y recomendación de alguna nutrióloga infantil para llevar dieta equilibrada a los niños. Pues digo, realmente yo tengo nutriólogos que conozco, digo, con todo gusto le dejo mi correo, que es, déjenme anotárselos aquí,
Y si gusta contactarme, aquí en Monterrey le puedo comentar de alguien, con todo gusto. La lactancia. ¿La lactancia le da refuerzos al niño para no enfermarse de coronavirus? Sí. Sí le debe dar refuerzos. Igual, vuelvo a comentar que tenemos poco tiempo de que se están haciendo estudios, pero hay análisis muy interesantes, por ejemplo, que se han hecho en el INPER, aquí en el país, en España, en Italia, en otros países, en donde la recomendación de la lactancia básicamente es por eso, por el hecho de que la lactancia promueve un desarrollo adecuado del sistema inmunológico y sí puede conferir refuerzos para que el niño pues, no se llegue a enfermar. Claro que hay que tomar todas las demás opciones de seguridad. En hijos de madres con atopias por alimentos, es necesario retrasar alimentos alergenos hasta el año de edad. En la parte de los niños, de los hijos de papás con atopias o que tienen hermanos con atopias, algunos alimentos, en lo personal pienso que lo mejor es sí tratar de iniciarlos, porque está descrito actualmente que inclusive en estos niños se va a favorecer el retraso de la aparición de las alergias si hacemos una inclusión temprana de este tipo de alimentos. Pero si tiene el antecedente de alergias, quizás sea bueno apoyarse al mismo tiempo con un alergista para hacerlo con cuidado. Alimentos como Yakult y Danonino como snacks, pues como snacks sí por el tipo de azúcar y el grado de azúcar que traen como snacks están bien, pero no de todos los días. Vuelvo al punto en que tenemos que tratar de este tipo de alimentos específicamente, y si se acuerdan una tabla de colores que puse donde venían los que se dan generosamente, los que se dan en una forma más medida, vamos a decir, los lácteos, que en esto caen estos dos, Yakult, Danonino en este grupo, no se deben de dar, por ejemplo, todos los días. O sea, se debe dar menos días o inclusive solamente una vez a la semana. ¿Usted cree que la limitación de la disponibilidad de los mal llamados alimentos chatarra se viola los derechos de los niños? Yo creo que si un derecho de los niños es una concepción personal mía, no es personal mía, pero yo creo que si un derecho de los niños es la salud, estar saludables y que vivan una vida saludable, yo creo que la alimentación no violaría los derechos de los niños como tal, ¿sí? No digo que no lo coman, que no lo consuman, pero hay que medirlos. Y el problema es enseñarle a los niños a medirse, a medir el consumo de estos alimentos. Entonces, ese es el principal problema con eso. Las fresas y blueberries pueden entrar desde antes del año de edad sin problema. No hay ningún problema con ello. Ya está demostrado. Estas son las que veo por este lado. ¿Qué opino de los estimulantes del apetito? Estimulantes como medicamentos. Yo en lo personal trato de usarlos lo menos posible. Esta parte de la nutrición, yo que tengo unos años que me empecé a interesar en el tema, yo soy pediatra neonatólogo, no soy nutriólogo, y que he tratado de cosas que he ido aprendiendo, ponerlas en práctica en mi consulta. Me termino dando cuenta que mucho de la cuestión de nutrición y de que se batalle para comer el niño o de que los papás piensan que no está comiendo bien, son cuestiones más subjetivas que objetivas. Entonces, haciendo una buena valoración, haciendo un buen plan, hablando con ellos, hablando con los niños ya cuando entienden, y llevando un buen seguimiento, en muchas de las ocasiones no es necesario tener que ofrecer algún medicamento o algo para que estimule el apetito. Algunos de ellos sí, sí ayudan, sí funcionan, pero uno los deja de dar y se termina el efecto y vuelve la sensación que yo pienso que es muy subjetiva de que el niño ya no come, pero luego uno lo sigue viendo en el control de niño sano
y el niño sigue creciendo, aumentando bien de peso, talla, va haciendo las mediciones, va siguiendo las gráficas y todo va bien. Entonces, muchas veces hay que sentarnos, y eso pues nos ocupa tiempo, pero es importante, hay que sentarnos a platicar con los papás de toda esta cuestión nutricional, que desgraciadamente, y este es un mensaje final, no nos enseñaron bien ni en la escuela de medicina, ni en la residencia de pediatría, y yo en lo personal, al final de cuentas, empecé a aprenderla ya después, ya como pediatra neonatólogo. Entonces, es algo que tratamos también con los residentes de empezar a inculcarles la nutrición, que sepan todo esto para poder educar bien a la gente y tratar de que temas como la obesidad, que es un problema, una pandemia, una epidemia en nuestro país, no pandemia, perdón, pues no lleguen a eso, ni problemas metabólicos, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Entonces sí tenemos que ocuparnos un buen tiempo para hablar con las familias, con los papás, con los niños, ver cómo está la situación. Y eso mejorará mucho la cuestión nutricional, no solamente del niño, sino de toda la familia, y disminuirá el uso de medicamentos como estimulantes, etc. Si se puede dar Pediasure de vez en cuando para reforzar la falta de ciertos nutrientes, sí, nada más que yo recomendaría que de estos productos revisaran bien nada más las cantidades de nutrientes que traen y vean qué tanto está consumiendo ese niño. Porque no, ese tipo de productos realmente no están indicados en niños que tienen una dieta saludable y que están siendo bien alimentados. O sea, no son como un licuado así normal. O sea, están ricos en proteínas, en carbohidratos, en grasas, en otros nutrientes, pero tienen indicaciones muy precisas. Y un comentario dentro de hay jerarquías, pero no entiendo la protección a la salud es prioritaria, pues sí, siempre la protección a la salud va a ser lo mejor. Parece que son todas, ¿no, doctor? Sí. Bien. Doctor, yo nada más para finalizar, me surgió una pregunta durante su charla. Hizo usted mucho énfasis sobre la cantidad de proteína de la leche de vaca. Uh-huh. El impacto negativo del consumo de estas cantidades de proteína en la leche de vaca, ¿es solamente a nivel renal o hay algún otro efecto negativo? No, de hecho, la cantidad de proteína que trae la leche entera de vaca afecta a nivel renal por la cantidad de solutos que se llegan a producir y que están circulando en la sangre. Pero esa cantidad de proteína, y no solamente la cantidad, sino el tipo de aminoácidos que trae las proteínas de la leche de vaca, tiene una conformación que en conjunto con esa cantidad elevada promueven el desarrollo del tejido adiposo dentro del cuerpo, dentro del organismo, de incremento, por ejemplo, del factor de crecimiento para hacer insulina, de insulina, y eso está directamente relacionado con un incremento del riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces, también esa proteína no favorece tanto el crecimiento de colonias de bifidobacterias y lactobacilos dentro de nuestro cuerpo. Y son efectos que pues, no son tan adecuados para el ser humano en cuanto al consumo de leche entera de vaca, y que en esta etapa, pues todas esas cuestiones son primordiales para lo que va a ser lo que va a ser el desarrollo futuro, de la salud futura de ese niño, de ese ser humano. Ok, doctor, muy claro. Y otra más, si me permite. Sí. Hay también datos de una alta deficiencia de hierro y anemia en la población infantil en México, sobre todo después de los 6 meses. ¿Esto se debe a la baja ingesta de hierro o también pudiera ser al consumo de alimentos que tienen un alto contenido de inhibidores de la absorción del hierro? ¿Usted qué opina? ¿Son los dos o es...? Yo opino que es una combinación de ambas cosas, pero principalmente, y el estudio que les comenté al principio, lo que demuestra es que el consumo de alimentos ricos en hierro está muy bajo en nuestro país. Aunque pensemos lo contrario, pero está muy bajo en el país, a final de cuentas. Entonces es algo que tenemos que vigilar, y en México es un país que tiene una alta prevalencia
de anemia ferropénica, hablando de los países a nivel mundial. Entonces, sí estamos en un país en que nosotros tenemos que estar al pendiente de eso. Y se hace un círculo vicioso porque se consume bajo hierro en la infancia, llegan a la adolescencia y ahora pues tenemos nuestra epidemia de embarazos en adolescentes. Las mamás están embarazadas, pero nutricionalmente, vaya, su estado nutricional no es bueno y tienen deficiencia de hierro. Y eso conlleva a embarazos complicados, a niños que nazcan, que tengan tendencia también, y se hace un círculo vicioso. Entonces, es bien importante la cuestión de educación por parte de nosotros para eso. Ok. También en alguna parte de su charla, doctor, ya la última, ya para no, Sí, no hay problema. apoderarme aquí del micrófono, mencionaba del tipo de azúcar en las fórmulas. Usted mencionaba también que deben ser limitadas o realmente ausente la sacarosa. Y Pues, también mencionó que había algunas que sí lo contenían. ¿Es esto sí. correcto? De hecho, eso es una de las malas famas que tienen las fórmulas estas de continuación y seguimiento. Lo que uno escucha, vaya, con la población en general es que son fórmulas que traen mucho azúcar. Uno escucha ese término, ¿sí? Pues realmente, digo, la mayor parte están hechas a base de leche de vaca y el azúcar que trae la leche, pues es lactosa, ¿sí? Igual que la leche materna, ¿no? En diferentes cantidades y quizá la relación de proteínas sea diferente. Pero, en cuanto a la carbohidratos es lactosa, me confundí tantito. Algunas traen añadidas sacarosas o fructosas, que realmente no son azúcares que estén tan recomendados en cantidades grandes en niños en estas edades. Entonces, pues sí se preferiría alguna fórmula que trajera pura lactosa en lugar de estos azúcares añadidos, para tratar de alimentar en estas etapas, siempre viendo toda la situación. Muy bien, doctor, muchas gracias. Creo que hay dos comentarios más, doctor, si gusta leerlos. El estreñimiento en niños donde la alimentación no les ayuda a mejorar el estreñimiento en niños donde la alimentación no les ayuda a mejorarla, no importa que desde pequeños tomen estimulantes, pero esos estimulantes para que evacúen bien, no entendí bien la pregunta. El estreñimiento en niños, en muchas de las partes es un estreñimiento, en muchos de los casos es un estreñimiento funcional que haciendo cambios en la dieta van a mejorar. Y me refiero a cambios en la dieta no nada más en el niño, sino en toda la familia, porque eso influye mucho. Entonces, el que usen estimulantes no tiene mucho que ver y el tratar de usar medicamentos para tratar de laxar, etcétera, pues no es que sean dañinos, pero pues la idea personal es tratar de utilizar medicamentos lo menos posible. Entonces, tratamos de enfocarnos siempre y bueno, yo con la gente de gastroenterología con quien trabajo, tratamos de enfocarnos en la cuestión funcional y dinámica de la familia y de la alimentación y nutrición. Creo que la parte de que, o sea, que se puedan hacer dependientes, sí son laxantes como el Lactulax. Sí, realmente lo primero que hacemos es ver cómo está la alimentación, tratar de quitar alimentos que sean astringentes, etcétera, y dejar como última opción este tipo de medicamentos. Bueno, creo que ya son todas, doctor. Fueron bastantes, afortunadamente. Eso demuestra que fue de gran interés la plática. Muchas Doctor, pues le gracias. agradezco muchísimo. Felicitaciones nuevamente por tan brillante ponencia. Pues esperamos a todos los asistentes en nuestra siguiente sesión, que será dentro de 15 días, con tema también dentro de la parte de nutrición pediátrica. Por lo pronto, pues deseamos que estén bien ustedes, sus familias, y que tengan muy buen y excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas Doctor, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Que estén muy bien.